a los que lleguen ahora, a los que ya están, después de una mesa que realmente ha sido maravillosa y que es realmente para el recuerdo. Vamos a hablar de una cuestión que es absolutamente fascinante y que en los últimos años ha cogido además un ritmo, una velocidad de crucero, si queremos, que va cambiando muchas conciencias a ambos lados del Atlántico y que, como estábamos comentando antes, a pesar de la fiereza de las huestes negrolegendarias que desde hace 500 años llevan dándonos la tabarra con las mentiras hasta convencer a los españoles de las mentiras que se inventaron contra ellos, pues a pesar de todo ello, parece que volvemos a entrar en una época de luz, en una época en la cual cada vez hay más gente que se atreve a decir verdades que muchos de ellos ya sabían, pero que no se atrevían o no se atreven muchos todavía por conveniencia a aclarar, a esbozar o a defender. Tenemos aquí a tres personalidades que se han dedicado y que se dedican a ello para hacer darle luz precisamente a ese capítulo. Yo a Iván Vélez le conocí precisamente en estos avatares, antes de que acabáramos los dos metidos en la misma aventura política, y nos conocimos batallando contra la leyenda negra, contra una leyenda negra que Julián Juderías denunció en su día muy claramente, de la forma más explícita posible, en un libro que después no se reeditó. Yo creo que en 50 o 60 años, no sé, él murió de la gripe española, ¿no? De la mal llamada gripe española en el 18. En 1918 yo creo que no se reeditó hasta muy tarde. Eso demuestra el poco músculo que hemos tenido en España para defender la verdad y sobre todo las verdades que dignifican a nuestros antepasados, que dignifican a nuestro pasado. Y con Iván Vélez esa forma de afrontar lo que es uno de los capítulos de la leyenda negra más vitales o más vivos y que más efecto político tienen aún, y que lo vemos todos los días cuando AMLO, López Obrador, se asoma a la televisión y suelta algún tipo de exabrupto sobre los españoles, y compara, como hizo con la visita de Abascal. Cuando fuimos con Abascal a México tuvimos la honra de que ese mismo día nos comparó con Hernán Cortés. Dijo que el nuevo fascismo español era peor que Hernán Cortés. Lo cual revela el efecto todavía movilizador que se atribuye a la izquierda precisamente con esta leyenda negra. José Luis López Linares es un director de cine que nos tengo que presentar, pero que ha hecho un libro, ha hecho una obra, una película, un documental que de alguna forma rompe con las tradiciones del documental español. Primero, no es un documental subvencionado por el poder y no es un documental que vaya con la moda. Ni es un documental que quiera satisfacer a los clientes socialistas y de la izquierda. Es un documental que ha tenido un éxito absolutamente inusual, inaudito en España, que es la primera globalización, que es la historia de la gran gesta realmente de España en los mares, en el descubrimiento de América, en crear el mundo en el que vivíamos y que todavía no se era consciente de él antes de aquella gesta.
y me vas a perdonar, esto es imperdonable. Antonio Moreno. Moreno. Antonio. Sabía que eras Moreno, pero no Antonio. Antonio Moreno es historiador y también afronta con la consabiduría, con esa valentía, este capítulo que los libros oficiales o los, digamos, que tenemos en el colegio en este momento, lo que dictan los colegios es normalmente la fiel imagen de lo que quieren presentar como una España que fue allí a saquear, que fue allí simplemente por codicia, que no le movían, que no tenía móviles superiores, que no tenía la misión que es lo que marca absolutamente toda la inmensa gesta, colosal gesta de la humanidad, que es la conquista española de América, lo que es todo, lo que es la prolongación, terminada la reconquista, el salto del Atlántico y proseguir esa labor misionera y civilizadora en todo el continente americano, desde abajo, desde Tierra de Fuego, hasta arriba del todo, hasta Alaska. Hay que tener realmente la imagen de lo que es que todo ese continente, de arriba abajo, de abajo arriba, es un continente explorado y pisado por primera vez, hollado por primera vez por la huella europea, por los españoles, y no solo hollado, sino creado y a partir de ahí creado en una gesta de mestizaje que sorprende a todo el mundo, porque no ha habido otra, no ha habido ningún imperio después hizo lo que hizo España. En ese sentido, creo que es un motivo tan básico y fundamental de darles a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, el sentido de la importancia de esta misión para recuperar esa identidad que nos quieren destruir, que es la identidad nacional y la identidad que nos une a todos, que es la hispanidad. Y ellos quieren, por supuesto, destruir esto a través del indigenismo, aquí a través de los separatismos, a través de todo tipo de ismos, para acabar con nuestra identidad y con nuestra identidad suprema, que es la de la hispanidad. Y sin más, voy a dar el paso a Iván Vélez, que se ha enfrentado, por supuesto, a todas las críticas esas de los personajes que dicen que vienen con la leyenda rosa, la leyenda rosa. Gracias a Dios hay muchos éxitos. No quiero dejar sin citar que ayer presentaba Marcelo Gullo también, o su nuevo libro, Marcelo Gullo, con Madre Patria, también asentado en España, sobre todo en España, pero espero que también tarde o temprano en Iberoamérica, a pesar de la cobardía de las editoriales, que de eso ya hablaremos algún día también, a pesar de la cobardía de las editoriales, espero que algún día tengamos éxito también con estos libros en el amplio público de Iberoamérica. Sin más, Iván. Bueno, pues nada, lo primero, Germán, felicitarte y agradecerte la invitación, felicitarte por organizar semejante evento tan completo y tan rico y que se abren muchísimos debates, porque lo que ha salido, las cuestiones que han ido saliendo son muy complejas, muy controvertidas algunas y yo creo que da para muchas más cosas. Entonces, tras los agradecimientos, yo creo que lo más canónico es empezar por la definición, que me la he traído aquí, porque no me la sé de memoria, que dio el propio Julián Juderías sobre el rótulo leyenda negra. Hay que decir, por cierto, que ya que estamos con el tema de feminismos y demás, la primera persona, al menos que yo conozca, que utiliza el término leyenda negra en el sentido que nos ocupa hoy, en el día anterior al 12 de octubre, en el cual se enfrentarán la visión del nada que celebrar y el mucho que celebrar, al cual yo me apunto. De hecho, mañana estaré en Barcelona, donde se hacen unos actos muy interesantes.
Bueno, pues aunque fue Emilia Pardo Bazán en una conferencia que dio, la primera mujer que lo hacía en la Sociedad de Conferencias de París en 1899, es Julián Juderías unos años más tarde, 13, 14 años más tarde, porque esto se fue publicando por entregas en una revista muy importante del momento, el sistematizador de lo que se entiende por leyenda negra. Lo voy a leer y yo creo que aquí vienen muchas claves de lo que es y sobre todo de algunos de los desarrollos que no es que Juderías lo pudiera adivinar, sino que persisten en el tiempo, porque yo creo que el problema de la leyenda negra es que es una propaganda antiimperial, que esto también, la palabra imperio tiene que aparecer en este tipo de debates sin ningún tipo de complejos y sabiendo diferenciar que hay diferentes especies de imperios. La propaganda es algo consustancial, o la lucha o la batalla cultural, como se llama ahora, a las plataformas de cierta entidad, y lo que hace Julián Juderías es darnos una definición que creo que explica cosas que están ocurriendo, y la leo rápidamente. Dice, por leyenda negra entendemos el ambiente creado por los fantásticos relatos, es decir, ya una ficción construida, que acerca de nuestra patria han visto la luz pública en casi todos los países, lo cual habla también de la dimensión de esta propaganda. Las descripciones grotescas, deformaciones en definitiva, que se han hecho siempre con el carácter de los españoles, sería algo congénito a los propios españoles, ¿no? Eso de la codicia que tú bien decías, ¿no? Como individuos y como colectividad, la negación o por lo menos la ignorancia sistemática de cuanto nos es favorable y honroso en las diversas manifestaciones de la cultura, otra vez el término cultura, ¿no? Y del arte, las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado contra España, fundándose para ello en hechos exagerados, mal interpretados o falsos en su totalidad. Y finalmente la afirmación contenida en libros al parecer respetables y verídicos y muchas veces reproducida, comentada y ampliada en la prensa extranjera de que nuestra patria constituye desde el punto de vista de la tolerancia, y aquí volveríamos a enganchar con esta situación del mundo woke que se opondría a la América hispana, que sería pues intolerante, fanática, etcétera, ¿verdad? De que nuestra patria constituye, desde el punto de vista de la tolerancia y de la cultura y del progreso político, una excepción lamentable dentro del grupo de las naciones europeas. En una palabra, entendemos por leyenda negra la leyenda de la España inquisitorial, aquí aparecen todos los temas negrolegendarios, ignorante, fanática, incapaz de figurar entre los pueblos cultos, lo mismo ahora que antes, dispuesta siempre a las represiones violentas, enemiga del progreso y de las innovaciones, o en otros términos, la leyenda que habiendo empezado a difundirse en el siglo XVI, a raíz de la Reforma, ahí entraríamos en otra de esos choques de placas, en este caso religioso-político, porque el protestantismo tiene una dimensión política mucho más evidente que la que tiene el catolicismo. No ha dejado de utilizarse en contra nuestra desde entonces y más especialmente en momentos críticos de nuestra vida nacional. Bueno, pues esta sería, y cuando me enrollo mucho me cortas, la definición que hace Juderías. ¿Qué ocurre? Pues que mañana ya digo que se plantea la batalla entre los del nada que celebrar, porque no podrían celebrar un supuesto genocidio, y los que entendemos que hay mucho que celebrar, y de hecho esta es la prueba, los diferentes rasgos, acentos y demás que están hoy aquí reunidos, y que es una realidad construida por España en virtud de su carácter de imperio católico. Y esto es, hay que decirlo sin complejos. Católico, yo siempre lo digo, en su doble dimensión. Católico significa universal, toda la tierra, sería lo que significa católico, y es la intención de recubrir el globo. España ya tenía, por supuesto, una idea de globo, la que has puesto, por cierto, muy brillantemente José Luis, y que se verifica por la vía de los hechos con la navegación de Magallanes. Y es un proyecto de índole político, efectivamente, recubrir el territorio, en el caso nuestro, para implantar nuestras instituciones. Para los aficionados a los aniversarios, hay que decir que en México, en 1524, si no me equivoco, se funda el Hospital de Jesús, que todavía atiende enfermos. Es decir, hay 500 años de un hospital. A ver dónde se encuentra eso en la anglosfera. De ninguna manera, ¿no? Bueno, pues habría un proyecto de carácter político, que sería el recubrimiento con fines económicos, políticos, bélicos de todo tipo, terrenales, por decirlo de algún modo, y luego tendría un carácter espiritual, que es el de la implantación del catolicismo como religión, que es la que otorga, más allá incluso de la fe, un canon concreto a aquellas gentes con las que se traba contacto. La evangelización que se hace, que yo creo que es un tema interesante en la discusión que habría que establecer, o la diferenciación
si la hay, yo creo que la hay y habría que desarrollarlo, entre la evangelización católica, una iglesia que está, que tiene unas instituciones que separan el ámbito de la fe del feligrés, está filtrada de alguna manera, por lo tanto está mucho más objetivada, es más racionalista. Me parece que el catolicismo es mucho más racionalista que el protestantismo, por la carga de subjetividad que tiene el protestantismo, y ese indigenismo evangélico que yo creo que está en gran medida en la base del indigenismo que nosotros criticamos como defensores de los Estados-nación. ¿Por qué? Pues porque el indigenismo que hoy se está fomentando por la vía, sobre todo de la lengua, porque yo creo que el patrimonio común de toda la iberosfera, por supuesto, es la lengua que nos une a todos, con su amplísima diversidad, y con la incorporación también de vocablos de lenguas indígenas, que también se olvida, frente a este proyecto que es totalizador e igualador, católicos e hispanoparlantes, y como se ha dicho aquí también, con el sustrato grecolatino ahí latente, pues habría otros proyectos, por supuesto también de índole imperial, que tienen mucho que ver con la lengua. Yo voy a señalar una institución que se funda en 1934, para volver también a la idea de que no todo ha aparecido hace 4 días, sino que hay conexiones con puntos del pasado. Y es el Instituto Lingüístico de Verano, que es una organización que bajo, digamos, estructuras etnolingüísticas tan conocidas por los españoles por lo que tenemos en los problemas políticos que tenemos con algunas regiones que se dicen pues nacidas en la noche de los tiempos, estas sociedades que son bibliófilas, y estos proyectos en España ya se hicieron en el siglo XIX por vía de Borrow, el interés que tuvo de expandir la Biblia protestante, han ido encapsulando de algún modo algunas comunidades indígenas. Y creo que esto, trabado con los intereses imperialistas, lógicos, por otra parte, de alguna potencia al norte del continente, son parte del problema, junto con otros internos. También se han citado aquí. La teología de la liberación, creo que ha echado leña al fuego a la situación que se está viviendo, porque yo considero que el gran problema político, estrictamente político, que tiene ahora mismo Hispanoamérica son los indigenismos, por la sencilla razón de que digamos que los límites de las naciones indígenas no coinciden con los límites de las naciones políticas, con lo cual la amenaza de ruptura y de convertir todo aquello en un mosaico está... Van a por la destrucción. Efectivamente. Van a por la destrucción de las repúblicas. Claro, efectivamente. Se rompen las repúblicas, se acaban tirando primero los conquistadores, después vendrán los próceres, que no se nos olvide. Así que bueno, como pincelada, y para no acaparar, yo ya me callo. José Luis, la globalización. Buenas tardes. Muchas gracias a Germán por estar aquí, no solo por eso, sino por crear estos foros, porque, como desgraciadamente hemos visto, la acción política necesita una base cultural. Si no hay una cultura a la que es donde sustentarse, la acción política fracasa. Como hemos visto repetidamente, no solo en España, sino también en muchos países de Hispanoamérica. Entonces, creo que esta labor que estáis haciendo, con todas las instituciones que Vox ha creado, me parece fundamental. Fundamental para eso, para que la acción política pueda tener sentido y futuro, necesita saber cómo tiene que pensar, o sea, qué principios tiene. Esto es algo que las derechas, como ya he dicho, han olvidado. Bueno, quizás, estamos antes hablábamos, ¿verdad?, de que hay un momento en el que ahora parece posible hablar de temas sobre la historia de España y sobre la historia de América, que fundamentalmente durante 4 siglos, 3 siglos y 4 en Puerto Rico y Cuba, Filipinas, fue la misma. O sea, no se puede hablar de historia de España sin hablar de historia de América. Es algo imposible, ¿no? Aquí incluso académicamente se ha tratado de dividir. Uno estudiaba España de historia o historia de América, ¿no? Pues yo creo que es imposible. Debería volverse a unir esas dos materias que son la misma, ¿no? Bueno, como decía, el momento es... en muy pocos años, realmente empezaron, Iván ha publicado varios libros sobre historia, otros como él
Ha habido un renacer, o sea, vas a cualquier librería, hay una cantidad de libros sobre historia de España que hemos tenido a María Elvira. que hace Sí. 4 o 5 años era imposible, ¿no? La verdad es que yo hice la película, empecé hace 4 años a hacerla. Mi película se llama España, la primera globalización. En realidad es sobre la primera globalización, pero también es una película hecha contra la leyenda negra. Lo que pasa es que en vez de ponerlo en el título, como Julián Juderías, pues lo vamos contando después, ¿no? Realmente yo había leído, como dice Germán, hace muchos años a Julián Juderías y tenía una inquietud, un malestar, un cabreo por escuchar tonterías de estas como que tenemos que pedir perdón o que yo qué sé. Y entonces, pero bueno, eso era algo con lo que, bueno, pero fue a leer el libro de Elvira Roca Barea y fue Leyenda Negra, y antes de acabar el libro, en fin, ya había decidido que tenía que hacer que si ella había sido capaz de manejar esa cantidad de información en un ensayo ameno, con una razón sardónica que bautizó un amigo mío, a Elvira, ¿no? Con esa especie de sentido del humor que también le funciona, pues dije que yo tenía que ser capaz de hacer algo parecido en un documental. Me puse en contacto con ella, fue muy generosa, me ayudó, entró en la idea y ya, bueno, 4 años después, hace un año justo que estrenamos el documental. El documental, siempre digo que tuve la suerte de que no tuvo ninguna ayuda del Ministerio de Cultura, porque eso nos permitió hacer una campaña de mecenazgo, un crowdfunding, pero como mecenazgo me suena mejor. Una campaña de mecenazgo en la que participaron 1.600 personas, recaudamos la mitad del presupuesto de la película, pero participaron 1.600 personas con cantidades desde 15 euros hasta 15.000. Y eso, además de conseguir, bueno, por la posibilidad de hacer la película, tuvimos detrás un pequeño ejército, un gran ejército de gente que movió la película, que la hizo suya, que la difundió, y con eso pues conseguimos que la película batiera todos los récords de un documental casi en España. Hicimos casi estamos cerca de los 70.000 espectadores en cines, 600.000 en televisión, sin ninguna publicidad, sin un apoyo, sin que saliera en televisión, sin que me hicieran entrevistas en los grandes medios. Nadie. Sin que, pero Cancelado. Sin que un dato curioso de cómo está cambiando de alguna forma el interés de los españoles, por lo menos. Por supuesto, la película no fue seleccionada para... Yo tengo 3 premios Goya por otras películas que he hecho a lo largo de mi carrera en cine, que es muy larga. Pero la película no fue seleccionada para los Goya. Y el año pasado hicieron una selección especial, que era que había un comité que seleccionaba de los 60 documentales, 60 o 70 documentales que se hicieron el año pasado en España, seleccionaba 16. No sé por qué 16, porque decidieron que eran 16. Entonces el resto de la academia, los 2.000 miembros de la academia, votaban sobre esos 16 cuáles eran los merecedores al premio Goya, ¿no? Pues no estaba entre los 16. O sea, digamos, yo tengo una productora y que llevo 25 años haciendo documentales. He hecho bueno, no es que no estaba entre los 16, nada, pero es el más visto de todos. Mis documentales siempre tienen... Realmente he hecho documentales siempre sobre temas españoles al final, porque he hecho sobre el vino de Jerez, el aceite de oliva, el Bosco, he hecho 5 con el Museo del Prado, en fin, Albéniz, en fin, no sé... Zurbarán, en fin, de todo. Al final me he dado cuenta, miro para atrás y he visto que pues yo me dedicaba a hacer cosas sobre España. No me gusta lo de marca España porque parece que es que vendemos ahí un jamoncillo o algo. Entonces, bueno, pues eso. Estaba contando que no fuimos seleccionados para los Goya. Pero es que lo curioso es que hubo otros 2 documentales que también hicieron una cantidad apreciable de entradas en cine, pues me parece que estaban en torno, el primero, no sé, fueron casi 40.000, y el segundo, pues algo parecido, que uno era sobre la peregrinación a la Virgen de Medjugorje, un documental de testimonios, tampoco sencillamente muy bien elaborado, pero que tuvo mucho éxito.
y otro sobre sobre la Eucaristía, se llama Viva. Ese también hizo 30 y tantos. Luego, entre los 4 documentales seleccionados para los Goyas, del que salió el que ganó, no habían llegado, entre los 4 no habían llegado a 4.000 espectadores. O sea, es tan clásico. Que vamos, yo no creo que claro, haya que dar los premios Goya a los que más taquilla hacen, pero... Tampoco al que menos. Bueno, o sea, eso, o sea, quiero ver un poco la idea de que el fenómeno de que Iván saque ahora su libro sobre un tema también candente, como es la Reconquista, ¿no? Pues hay que defender casi el nombre de Reconquista para Reconquista, escribir, ¿no? sin artículo, Reconquista, sí, rotundamente. Entonces, digamos que eso pues habría sido casi imposible hace unos pocos años. O sea, Así es. Y esto, y bueno, yo aparte de eso, mi película documental ha sido recibida con un agradecimiento indescriptible. O sea, que no os puedo contar porque o sea, digamos, las cosas que me han escrito, que me han dicho, o sea, que la gente aplaudía en los pases de la película, aunque no hubiera nadie del equipo, o sea, que el aplauso era constante, o sea, que parece que hemos llenado, algo que había un vacío ahí que llenar, una necesidad de algo, y es la que se está demostrando que está ahí, o sea, que hay un pequeño inicio de cambio de paradigma, ¿no? Hay hambre de ellos, sí, hay necesidad y además eso, hay gratitud de oír las verdades que no se dicen y que se ocultan y que tantas veces se disfrazan. Es un poquito lo que, por eso quiero decir que los libros, yo creo que el de Elvira Rocabarea, los de Iván Vélez y después Gullo también, el exitazo de Madre Patria, además con ese título tan provocador para el otro lado, Madre Patria. De un argentino. Sí, de un argentino. Un argentino que no es español, todos sus abuelos son italianos. Sí. Entonces, Pues hablar un libro que se llama Madre Patria. Los ha descolocado. Antonio, es un poquito también, tú que conoces el ambiente universitario también, lo difícil que es romper allí los moldes negativos que imponen la cultura, que impone, digamos, la cultura ideológica que hemos recibido, ¿no? Sí, porque además, bueno, antes que nada, Germán, te agradezco muchísimo el que me hayas invitado. Agradezco muchísimo también a Paloma, a toda la organización. Es un lujo estar con gente tan interesante. Y es lo que tú dices, está muy enquistado. Y muchas veces tenemos la mala costumbre de pensar que esto solo pasa en Hispanoamérica, pero no. Yo diría que el acervo negro legendario es más fuerte en España que en Hispanoamérica. Yo viví 6 años en Hispanoamérica, concretamente en Lima, en Perú, pero trabajando con gente de los países vecinos, especialmente brasileños, ¿no? Y entonces son como dos vertientes opuestas. En Hispanoamérica se ha vendido la idea de que toda la culpa la tenemos los españoles que nos llevamos el oro. Entonces, si el autobús llega tarde, es que los españoles se llevaron el oro. Entonces nosotros no tenemos culpa de nada, porque los españoles fueron una especie de extraterrestres malvados que vinieron a saquearnos durante 300 años, se fueron y por su maldita culpa no vamos a levantar cabeza nunca. La psicología que nos han metido aquí desde las universidades, los colegios, y yo soy del año 81 y ya lo he conocido, esto no es solo de la gente joven, es que pues nosotros tenemos la culpa de todo. No tenemos la culpa de todo. Nicolás Maduro cada año que sale saca no sé cuántos cientos millones más de que los españoles hemos matado. Nosotros además inventamos la esclavitud. Ahora hay una corriente que dice que España inventó la esclavitud. Y además es un permanente juicio moral que nos... Los faraones no. Pues, Germán, justo a eso iba, porque una de las muchas aristas que tiene la leyenda negra es un permanente juicio moral. Porque incluso cuando hablamos los que estamos en contra de la leyenda negra decimos, tenemos siempre como, bueno, sí, pero es que hubo abuso. Pero oye, cuando hablamos de los faraones de Egipto nunca ponemos eso por delante. Tenemos muy interiorizado los españoles de que España mandaba a América lo peor. Nosotros sacábamos a los presos de las cárceles y los mandamos. Oye, quien hizo eso fueron los ingleses. Claro. Que Australia fue una colonia de presos. Que quien mandó a grupos religiosos que no querían, los mandaron para Norteamérica, esos fueron los ingleses. Que España es un país siempre acusado de intolerancia y oscurantismo. Solo la ciudad de Sevilla, que fue conocida como Puerto y Puerta de las Indias, Sevilla estaba llena de italianos, de alemanes, de flamencos, también bastantes portugueses, gente de toda España. Vemos el protagonismo incluso de los griegos, por ejemplo, en la expedición de Cabeza de Vaca, en la fundación de Quito, en la fundación de Lima.
Y luego España fue un hogar para los irlandeses. Los irlandeses huyendo de la intolerancia, especialmente desde la segunda mitad del siglo XVI hasta principios del siglo XIX, encontraron en España, y por ende en la América española, su hogar. Porque eso tampoco se habla, o sea, los maltratados que fueron los irlandeses por los británicos, ¿no? Entonces, bueno, oye, si tan intolerantes, tan malos, tan oscurantistas hemos sido, como que medio mundo se venía a vivir a la península o a la América española. Porque esas calles de Sevilla, y te digo Sevilla como te puedo decir muchas ciudades españolas, la calle Placentines, por ejemplo, que es una calle de italianos de Piacenza, o la lonja de los genoveses, la calle Alemanes, incluso la población negra libre que fue a América. No todos los negros que fueron a América eran esclavos. En el folclore cubano ha quedado, ya me imagino cada vez más diluido, la idea de los negros curros. Los negros curros eran los negros libres que llegaban principalmente de Sevilla y Cádiz, influyeron mucho en la música, porque fueron grandes transmisores musicales a ambos lados del Atlántico, y a día de hoy se está redescubriendo en el flamenco la grandísima influencia hispanoamericana que tiene, que va mucho más allá de los cantes de ida y vuelta. Por ejemplo, pienso la guajira y la rumba viene por influencia cubana. La vidalita y la milonga nos entra por Argentina. La petenera, pues que se han hecho teorías muy exóticas, resulta que la petenera se ha descubierto que nos entró por México. La llamada colombiana flamenca la inventa Pepe Marchena a principios del siglo XX a raíz de un corrido mexicano. Los tangos, que son muy famosos en Cádiz, que probablemente es la música más rítmica de España, entraron como el tango de los negros o el tango americano. O sea, la influencia hispanoamericana está extendida por todo el mundo musical, bueno, no digamos en la gastronomía. La tortilla lleva papa, el gazpacho lleva tomate. O sea, no es un exotismo, no es cosa de que Iván, José Luis y yo nos metamos los tres en una biblioteca, vamos a sacar cosas recónditas, no, es cosa que respiramos. Y sin embargo, para eliminar todo eso que se respira, que está en el aire, esa hermandad, pues tiene que haber ese movimiento agresivo en las universidades, en los colegios, en la propaganda, que en Hispanoamérica se hace de una manera y en España se hace de otra. Pero al final la conclusión, ¿cuál es? Complejo de inferioridad, complejo de culpa, y nos está lastrando el futuro. Porque claro, una persona que no tiene autoestima, una persona que piensa que es lo peor, una persona que piensa que sus antepasados se dedicaron a violar, a robar, a saquear, pues ¿cómo va a afrontar esa persona el presente y cómo va a ser su futuro? Es toda una operación de guerra psicológica. Que algunos dicen que esto empieza en el siglo XVIII, pero yo niego la mayor. Yo creo que empieza en el siglo XVI. En el siglo XVIII sí es verdad que hay algunos académicos alemanes, franceses o ingleses que dicen que España no ha aportado nada a la cultura, y muchos españoles caen en el juego e intentan justificarse. Y yo creo que eso es un error. Porque la misma historia de España es tan rica y tan compleja que no tenemos por qué justificarnos. Es que estamos cayendo en ese juego, ¿no? Va desde lo que hemos dicho, Germán, de las universidades y los colegios hasta la misma vida cotidiana, cuando la objetividad histórica nos dice justamente lo contrario. Así es, pero ese es el PP. No nosotros. Por eso las cosas, por eso las cosas están cambiando. Por eso, por ejemplo, ahora estábamos hablando de que en América, que hay la película de José Luis, la están proyectando en América en diversos sitios, y ahí salía el otro día una noticia de Elvira Roca desembarca en América, sí, como diciendo la amenaza facha española vuelve a América. Sí, entonces porque se va a poner en Estados Unidos, en algunas, bueno, se ha estrenado ya en Miami, pero se va a poner en algún instituto Cervantes. Y entonces, claro, eso es lo que no se puede tolerar. Territorio comanche, claro, sí. Pero cuenta un poquito el proyecto. Me gustaría que antes de terminar, yo quisiera que nos contaras el proyecto nuevo que tenemos, que está en marcha. Encantado. Bueno, después de un poco de la película, ya os he contado antes que hace un año que estrenamos, el día 15 de octubre justamente se estrenó. Bueno, había que hacer otra película, claro. Yo me quería jubilar, porque ya... Y además tiene un plan estupendo de jubilación, maravilloso. Pero no, ahora no me dejan, ya no. Germán, entre otros, no me dejan. Así es, no podemos permitir. Todos los que han participado. No podemos permitir a jubilados de este tipo. Y entonces, bueno, pensando qué iba a hacer, pues he decidido contraatacar donde se centran todos los ataques, ¿no? Que es, como has contado, Antonio, en la conquista de México, ¿no? Ahí desde luego es donde
tenemos ya el primer título de genocida, en fin, todo. Y entonces, bueno, quiero contar, el próximo proyecto se llama Doña Marina, el nacimiento de Hispanoamérica. Y quiero contar, usando a Doña Marina, que luego la llamaron la Malinche despectivamente, incluso malinchismo es un término que está en el diccionario, que quiere decir traidor. Quiero contar usando a la historia de Doña Marina como un poco metáfora y contar lo que fue la conquista por los descendientes de los que realmente lo hicieron, que son pues la mayoría de las tribus, muchas de las tribus indígenas de México, del Perú, de Colombia, de Ecuador y llegar hasta el sur de Estados Unidos y ver cómo, bueno, pues son los tlaxcaltecas los que conquistaron Estados Unidos y el norte de México, o sea que ahí no había casi españoles, ¿no? O sea, pues, también. esa misma operación que inauguró Cortés con la inestimable colaboración, la imprescindible colaboración de Doña Marina. Doña Marina y Cortés son padres de quizás digamos, podríamos decir metafóricamente, el primer mestizo, Martín Cortés. Martín Cortés, hijo de India, náhuatl y de español, estudia en la corte de Felipe II. O sea, cuando es pequeño es compañero de juegos del príncipe Felipe. Digamos, a ver quién mejora esto. De alguna manera, o sea, es impensable la historia universal. Como, ¿no? Tenemos que el continente americano, Sudamérica, es el único continente en el que hay mestizaje. Si os dais cuenta, todos los demás continentes están dominados por un tipo de raza, ¿no? En la que no. Pero sin embargo, América, solo la América española es distinta. En fin, hay tantas cosas, ¿no? Pero la próxima película quiero que sea ahí. Quiero una película que sea rodada en su mayor parte en América. Contar también de una forma visual lo espectacular que es lo que hay en América, los restos de los virreinatos, la maravilla que es México, que es el Cusco, que Lima, o sea, no sé, eso que sea visualmente potente y sobre todo que la historia, contarla desde allí, meter en la historia a los que están olvidados, que en realidad son pues las tribus que con Cortés, con Pizarro, hicieron con Oñate, hicieron posible el imperio. Y bueno, entonces es una película un poco de vuelta también. Creo que será interesante, que puede tener más interés, mejor distribución en América que esta, que nos ha costado un poco, ¿no? Pero, y Venezuela también. Sí. Bueno, antes de dar la palabra a Iván, quería decir a todos los ricos que conozcáis y tal, el documental va a financiarse sin la colaboración del gobierno socialista. Sí. Eso está claro. A ver, Germán, no hace falta ser rico, ¿eh? Se puede empezar con 15 euros. O sea, yo no está dirigido a los ricos, está dirigido a todo el mundo, ¿no? La verdad es que el anterior mecenazgo fue fantástico, porque ya digo que todos los que participaron pues hicieron suya el proyecto, la película, y nos han llevado en volandas por ahí, ¿no? O sea, que ha sido fantástico. O sea, pero vamos, que no hay que ser rico. Además, la campaña está abierta ya. Iván, no, yo una sugerencia, ahora que hablas de Martín Cortés, un mestizo de primera, ¿no? Porque estuvo en la corte, hay una carta, claro, Cortés estaba allí, a un primo suyo que le llevaba las cosas de la España peninsular. Hay una carta, que te la puedo mandar si quieres, la tengo por ahí localizada, donde le dice a este señor, a Martín dale dinero, porque está en la corte, en términos de la época, para que pueda ligar, es decir, como para que pueda invitar a las chicas de la corte. Lo cual da cuenta de hasta qué punto el racismo no estaba implantado como se nos quiere hacer ver ahora, desde este movimiento que se llama racialización, porque ya no es racismo, es que también te pueden racializar en un momento dado el subjetivismo que yo siempre denuncio en estos casos. Entonces yo quiero decir que ese proyecto es interesantísimo porque además da cuenta también de que son sociedades donde lo estamental, claro, tenía un peso enorme, por encima en muchos casos de la raza, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenéis un filón enorme para hacer un montón de cosas, ¿no? O sea que... Antonio, hablando precisamente de eso, de
la utilización, el intento de proyectar lo que no existía entonces, la inmensa generosidad de los reyes católicos, la inmensa generosidad en general de todo el proyecto misionero, ¿no? No, y al hilo de lo que dice Iván, por ejemplo, que también podríamos poner la figura del Inca Garcilaso, ¿no? Que fue con su familia noble cordobesa y luchó en las Alpujarras con Martín Cortés. Tú sabes que en Andalucía, bueno, como dice Iván, los separatismos son los indigenismos ibéricos. Entonces, pues los gallegos son celtas y los andaluces somos árabes, aunque todo el tiempo es Semana Santa, jamón y vino. Entonces, bueno. Pero hay que entender que es mucho más próximo a un andaluz, el Inca Garcilaso, Martín Cortés, que los que estaban defendiendo la media luna en las Alpujarras. Y ese punto lo tenemos que entender. Y al hilo también de lo que decía Iván, el caso de los conquistadores negros. Juan Garrido es uno de los muchos casos que podamos hablar que incluso en su testamento le reclama al rey casi como Hernán Cortés, que yo he prestado mi servicio y de hecho en la tradición mexicana se dice que fue Juan Garrido quien introdujo la siembra de trigo. Sí. Entonces, como dice Iván, bueno, si era una sociedad estamental, lógicamente el antiguo régimen como existía en el resto del mundo, igual que el despotismo ilustrado no solo existió con los Borbones españoles, sino que existió desde el Marqués de Pombal hasta Pedro el Grande en Rusia, pero tenemos testimonios históricos de sobra para desmentir esos aspectos negros legendarios que además pretenden culparnos de todos los males del mundo. No por eso quiere decir que seamos los mejores. Yo, por ejemplo, no estoy a favor de la leyenda rosa, porque además creo que no ayuda. Ahora bien, vamos a ser justos y vamos a comparar. ¿Tiene el mismo peso la leyenda negra de la conquista, la leyenda rosa de las independencias que la leyenda rosa española? No, y otra cosa que habría que hacer, aquí hay mucha gente muy poderosa en esta sala hoy. Yo creo que una de las ventajas que tiene el Imperio Español de cara a esclarecer lo que realmente ocurrió es que todo el que iba allí trataba de dejar testimonio de sí, como te decían ellos. Es decir, quiero una hoja de servicios, claro, evidentemente con intenciones de conseguir algo, una prebenda, algo, ¿no? Pero también para otra cosa fundamental en el Imperio Español, en la dimensión trascendente. Dejar memoria y fama de mí es uno de los objetivos de muchos conquistadores. De hecho, uno de los que iba con Cortés, ya mayor y un hombre ya enriquecido, pidió que le autorizaran conquistar una provincia del mundo mexica precisamente para ganar fama. Es decir, eso que hoy, por ejemplo, pues puede parecer un idealismo enloquecido, no, era uno de los móviles de aquellos hombres. Y otra cuestión que quiero hacer notar, y el propio Cortés lo tiene en sus escritos de vejez casi, que son muy interesantes porque tienen un carácter político potentísimo, es la defensa que él hace de la encomienda, que está envuelta en una nebulosa negra, como si fuera una pura explotación, y no digo que no la hubiera, como única estructura capaz de mantener a los españoles vinculados a una tierra de la que tienen que vivir, porque vienen de unas estructuras mentales medievales. Evidentemente, no pueden venir del futuro al pasado. Que ese es el problema de estas visiones tan enloquecidas. Y él dice que si a esos españoles no se les da un medio de vida, evidentemente, de acuerdo con su condición y su visión del mundo, estamental también, se perderá toda la obra, pero no se refiere a una obra estrictamente política y extractiva de oro y de otras cosas, que por cierto no es oro, es casi todo es plata y otras cosas. La cochinilla, por ejemplo, es una cosa muy valiosa. Es que se pierde, como él dice, la obra espiritual. Es decir, si no hay unos españoles que estén aquí dispuestos a defender nuestra presencia, los clérigos no podrán seguir difundiendo la palabra de Dios, que era uno de los objetivos, por eso digo yo, de la perspectiva doblemente católica del Imperio Español. Entonces yo creo que estas cosas habría que hacer unas políticas de investigación y de transcripción de archivos para sacar a la luz muchísimos ejemplos para hacer 1000 películas, no una. En eso estamos. Muchísimas vale, gracias. Pues venga. No hay tiempo para más. En todas las mesas se ha hablado eso de la verdad, se ha hablado de la belleza y realmente es que son nuestros grandes aliados, la bondad, la verdad y la belleza. Con eso, muchísimas gracias a los tres. Gracias.